Hola hermanos, buen día, un gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana, este día que tú nos concedes y la oportunidad nueva de una vez más estar conectado a través de los medios virtuales que tú has provisto para poder mantener nuestra sumisión, nuestra intención, nuestro deseo de querer ser enseñados por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites tener para que esto sea una realidad y todas las demás bendiciones también que tú nos provees hacia nosotros. Te queremos pedir en esta mañana que en esa provisión divina tú nos des sabiduría, nos des iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, sabiduría para aplicarla a nuestra vida y poder en esa dirección glorificar tu nombre con todo lo que nosotros aprendamos en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado en medio nuestro a través de tu palabra. Te lo rogamos, Dios bendito, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, Tito, carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Hoy día en nuestra enseñanza ya vamos a culminar el estudio consecutivo de este capítulo, estudiando estos dos últimos versículos del capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice así: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La enseñanza del día de hoy se titula Los hechos confirman la fe. Los hechos confirman la fe. Y para poder comprender lo que este pasaje nos quiere enseñar, o lo que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje, mejor dicho, tenemos que hacer un poquitito, rebobinar el cassette, como se dice, volver un poquitito atrás para poder conectarnos con las enseñanzas anteriores. Así que un pequeño resumen sería el siguiente. Lo primero que debemos recordar es que los falsos maestros están enseñando cosas, quieren obligar a los creyentes a hacer cosas que los judíos estaban obligados a hacer, lo que se conoce como los judaizantes. Y ellos querían implantar fábulas, genealogías, mandamientos de hombres para buscar en ellos que tuviesen, como lo comentamos en una de las enseñanzas anteriores, una super pureza, una vida aún más santa. Obviamente la evaluación visual, la evaluación, digamos, humana que se podría hacer. Tal como los fariseos en su momento, ellos querían mandar a cumplir pequeños, como detalles que parecían tan lógicos, tan sabios, tan teológicos. Así, por ejemplo, los fariseos en Mateo 23, Jesucristo les confronta a ellos y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, todas partes de arbustos pequeños, y ellos diezmaban eso. Y continúa diciendo el versículo: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos estaban implantando la idea de que había que ofrendar, diezmar de estas cosas pequeñas, de estos arbustos, el eneldo, la menta, pero dejaban de vivir la vida santa, la vida correcta que debía de llevar un creyente. Ninguna de las dos cosas se anulaba por sí misma. El diezmar de estos arbustos pequeños no era una excusa para no vivir la vida de misericordia y de justicia. Las dos son complementarias. El tema es que los fariseos ponían énfasis en estos detalles. Los falsos maestros también ponían énfasis en estos pequeños detalles que parecían, como dije, tan sabios, tan teológicos, pero que finalmente empezaban a poner distinciones que no existen bíblicamente en cuanto a las cosas o las obras que hay que hacer. Entonces, a pesar de que podían tener cierto grado de lógica, como dije, lo que hacían era negar la verdad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahí estos detalles que parecían tan lógicos y sabios.
para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ellos querían que todos hicieran estos detalles que parecían tan sabios, pero que finalmente comenzaban a alejarlos de lo que era la verdad. Como mencionamos en su minuto, las escrituras mandaban o nos instruyen en cuanto a que la vida en pareja es sana, es sabia, para eso Dios nos creó, y que muy pocos tienen un don de continencia. Lo mismo de los alimentos, tenemos libertad. Y hay un mandato al respecto de qué es lo que se puede comer o no, pero en Cristo todos somos libres. El punto es que habían comidas que estaban siendo utilizadas para juzgar de mala manera o imponer mandatos no bíblicos a los creyentes. Entonces, lo que nosotros debemos comprender, que estos falsos maestros que hemos estado estudiando en las últimas dos clases y los mismos discípulos de ellos, pensaban estar viviendo una vida de pureza, una vida de santidad, una vida de santificación, pero que finalmente no los estaba conduciendo a ningún lado más que a su propio engaño. Ellos, por supuesto, tenían la convicción de que estaban viviendo una vida santa, pero a la luz de las Escrituras, a la luz del juicio de Dios, de la evaluación divina, no tenían santidad, no tenían un apego a Dios, no tenían un amor por la verdad. Dios que estaba manifestando todo lo contrario, no estaba mostrando una sumisión, por eso Pablo lo llama unos contumaces, unas malas bestias. No se sometían a la autoridad bíblica, a la autoridad que Dios había establecido a través de su palabra. Entonces, los falsos ostentaban esta verdad. Querían ser vistos. Mira, yo no me caso, yo no como estos alimentos, escucho estas historias, estas fábulas, estas genealogías. Y se enorgullecían de eso, estos falsos maestros. Y querían que los demás lo imitasen. Como vimos el patrón ahí en las enseñanzas de los falsos maestros y sus discípulos. Y hay una concordancia, hay un vínculo, porque el liderazgo tiene esa responsabilidad, un poder, por nombrarlo así, de influir tan poderosamente en las personas que nos imitan. Y de ahí la responsabilidad y el llamado tan grande que hace Pablo a Tito, le dice que los que sean irreprensibles tienen que ser los que guíen a la iglesia, porque van a ser el modelo, los van a seguir, los van a imitar. Entonces, con este contexto que ya hemos estudiado y he resumido así a grandes rasgos, es que Pablo menciona estos dos últimos versículos en esta sección donde nombra los requisitos de los ancianos y los obispos, haciendo esta contraposición, este contraste con los falsos maestros y sus discípulos. Versículo 15, para ir ya de lleno al texto. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Esta frase, queridos hermanos, lamentablemente muchos la han utilizado para justificar, de mala manera por supuesto, el estar viviendo en pecado o cometer ciertas acciones que claramente son pecaminosas. Y nosotros ahí no podemos engañarnos, porque esta frase lo que está haciendo no es justificar el pecado posterior a la regeneración. No es eso, no es un permiso. Ahora, como yo estoy puro, las cosas para mí todas son puras. No, no es eso lo que Pablo quiere decir. El mal, en cierto sentido, queridos hermanos, no está en las cosas. Y aquí es importante el contexto, y por eso lo mencioné como el resumen al inicio, porque era necesario conectarlo. Los judaizantes estaban poniendo ceremonias, alimentos, para hacer o no hacer, o comer o no comer. En ese sentido, habían cosas que para los puros, esas cosas puntualmente que los judaizantes estaban llamando a no comer o no hacer, eran puras, eran dignas de ser hechas por los creyentes. Por ejemplo, casarse o abstenerse de ciertos alimentos. No era que el matrimonio o el casarse sea malo. No era malo. Los alimentos que los judíos estaban diciendo no coman, estaban permitidos. No eran malos, no eran inmundos. En ese sentido, las cosas no están, el mal no está en las cosas. Hay un contexto muy específico aquí y que obviamente a través del estudio lo podemos aplicar hoy día como lo vamos a ir haciendo. Entonces los judaizantes mandaban esto. El mal uso de estas buenas cosas
Era lo que marcaba la pauta de los judaizantes, incluso los fariseos. Lo encontramos en dos grandes pasajes. Lucas capítulo 11, versículos 39 al 41. Dice así: Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. ¿El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. No, aquí no hay un sentido de afuera o adentro. Oh, esto viene de afuera, me contamina. Ahora, hay que ponerlo en un contexto. Eso no quiere decir que nosotros cuando comamos vamos a comer un plato todo sucio, o vamos a comprar cosas y no las vamos a limpiar o cocinar antes de. No, por favor, hermanos, no mezclemos, porque hay situaciones sanitarias, de salud, que también hay que cuidar. Aquí estamos hablando de índole espiritual. Los fariseos estaban poniendo un poder en comer o no comer ciertas cosas para una mayor pureza espiritual. Y eso no existe. Lo que contamina al hombre en lo espiritual es lo que incluso sale del mismo dentro del hombre. Ese es el contexto de lo que está diciendo, y así es como nosotros debemos de comprenderlo. Marcos 7, versículos 14 al 16, dice así, Marcos 7, 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme esto y entended. O sea, escúchenme y pongan atención y entiendan lo que les estoy diciendo. Está hablando aquí el Señor Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Estamos hablando de temas espirituales. Nada hay en el hombre fuera de él que entre que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, que el Señor Jesucristo, pongan atención, espiritualmente nada de lo que entre, nada de la comida. Si te comes una lechuga, un repollo, un pollo asado, un asado, una cazuela, nada de eso te va a contaminar en tu vida espiritual. Es lo que sale de adentro. ¿Qué sale del corazón? Hay otro pasaje que también lo dice. De dentro del corazón salen la avaricia, la idolatría, las malas palabras. Eso contamina al hombre. Entonces los falsos estaban poniendo la mirada en estas cosas ceremoniales y diciendo: estas cosas no son puras. Estas cosas son inmundas, nos ensucian, nos contaminan. En medio de eso, Pablo le dice: para los puros, todas las cosas son puras. Entonces la inmundicia del corazón, lo que nos ensucia delante de Dios, no lo que comamos o dejemos de hacer o no hacer en términos ceremoniales. Porque todo lo que es creado por Dios es bueno. Así lo dice Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces Pablo le está poniendo aquí un paralelo a los falsos maestros. Ustedes se dicen puros. Ustedes se dicen super santos, con una super pureza. Si eso fuese así, para ustedes todas las cosas serían puras. Porque para los puros, todas las cosas son puras. David Burke comenta lo siguiente: nuestra inmundicia íntima hace que nuestro uso de cosas que en sí son buenas acaben siendo malas. Pasa, por ejemplo, con el dinero. El dinero en sí no es malo. ¿Cuál es el problema? El uso, ese amor desordenado hacia el dinero. El dinero no es malo ni bueno. Es necesario, por supuesto, para comprar y adquirir y manejarnos en esta sociedad. Entonces para los creyentes, queridos hermanos, todo es limpio. Delante de los ojos de Dios no se debe imponer mandamientos que rompan esa libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado libertad, amplitud de movimiento. Y hay algunos que quieren imponer mandamientos de hombres, mandamientos vanos, palabras vanas, para imponer mandamientos, guías,
principios que no son bíblicos y romper esa libertad que tenemos en Cristo. Una libertad, por supuesto, que es para glorificar a Dios y edificar la iglesia, no para vivir en pecado. Cito a Juan Calvino, que dice lo siguiente: así que, si una ley impone sobre la conciencia la necesidad de abstenerse de ciertas clases de comida, perversamente arrebata a los creyentes esa libertad que Dios les ha dado. En el tiempo de Timoteo le estaba diciendo: no se casen. Entonces hay una imposición o imponiendo, como dice aquí Calvino, a las conciencias necesidades que no son bíblicas y que coartan la libertad en la que Cristo nos ha puesto a través de la obra en la cruz. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener claro antes de seguir avanzando, queridos hermanos. Esta realidad de que todas las cosas son puras para los puros no debe aplicarse a cosas que son abiertamente malas o pecaminosas. Y podemos tener, por ejemplo, el contraste: el arte y la pornografía. El arte, obviamente, lo vemos, pinturas, esculturas, y son bellas obras que el hombre ha hecho. Alguien podría decir que la pornografía también es arte, pero no nos equivoquemos, porque la diferencia va más allá de quien lo mire. Si un creyente mira pornografía, no es que mira, es un arte, estamos viendo el cuerpo humano y puede encontrar mil excusas. Pero si lo está mirando, la pornografía por sí es mala, porque tiene una connotación sexual erótica. Y eso no es bueno. Por lo tanto, por mucho que tú seas creyente, porque si lo estás haciendo o estás en un pecado terrible o no has sido convertido, si lo estás mirando, no es porque tú hayas sido regenerado, en la pornografía ahora es pura. Imagínense cómo estarían los juzgados, todos arguyendo que son creyentes, hijos de Dios. Por lo tanto, para mí la pornografía es buena, para mí la pedofilia es buena, el narcotráfico es bueno, el robar es bueno, porque soy un creyente. Eso no existe, hermanos. No confundamos las cosas. Hay cosas que son abiertamente malas y no podemos aplicar este principio. Por lo tanto, el tomar este principio como una razón, como un permiso, un salvoconducto para vivir en pecado, es validar tu pecado. Y no solamente es una excusa para que tú poder seguir viviendo en pecado, sino que estás agregando un pecado más a tu vida, que es tergiversar, cambiar, transformar la palabra de Dios para justificar tu pecado. Y eso en ninguna parte de las Escrituras está. Aquí el contexto nos manda que Pablo le está poniendo, como dije, una barrera, un stop, un pare a los falsos, diciéndole: ustedes dicen que esto es inmundo, pero para los puros todo es puro, porque estamos en Cristo, tenemos libertad. Y les sigue comentando y haciendo la explicación. Continúa diciendo el versículo: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Entonces aquí hay un contraste. Los puros, los realmente puros, todo es puro. Pero para los corrompidos y los incrédulos, nada es puro. Todo tiene algo. Ahí hay un contraste. Las palabras vanas, queridos hermanos, los engaños, las fábulas que hemos estado estudiando de los falsos maestros, no solucionan absolutamente en nada el problema del hombre, que es su problema interior de naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. Los mandatos del hombre, como también lo mencionamos, lo único que hacen es dar calmantes a la conciencia. Los hombres se quedan tranquilos. Las buenas obras de caridad que se hacen y que se publican en los diarios, en las televisiones, en los programas, personas que tienen dinero y que dan grandes sumas, o obras que se hacen, calman la conciencia de las personas, pero no transforman lo que realmente necesitan transformar para llegar y estar delante de la presencia de Dios. Por eso las falsas enseñanzas son no solamente porque son malas porque dejan la verdad de lado, sino que engañan y llegan a decirle a las personas y a convencer a las personas que son santas,
que son creyentes, que son hijas de Dios y no lo son porque no están basadas en la verdad. Estas personas que eran corrompidas, contaminadas, quiere decir en el griego, manchadas, incrédulas, quiere decir sin fe o creencia alguna, no tienen una base para ver pureza, están cegadas, tienen un velo delante de sus ojos que no les permite ver la pureza de las cosas que Dios creó, porque es el hombre el que ha infectado dándole un mal uso a las cosas. Las que podemos hacer la distinción, hay otras que son abiertamente malas y que no son creación de Dios, como por ejemplo la pornografía que acabo de mencionar. David Burke comenta lo siguiente: quien rechaza el Evangelio, por lo tanto, sufre dos consecuencias ineludibles. Ante los ojos de Dios es un incrédulo y se excluye a sí mismo de su influencia sanadora. Es el Evangelio, queridos hermanos, lo único que transforma la vida. No hay otra cosa, no hay mandamientos, no hay principios, no hay ideología, no hay forma de hacer las cosas que pueda transformar y cambiar nuestra naturaleza. Solo el Evangelio. Entonces aún las cosas santas para estos incrédulos, estos corrompidos, para ellos son malas, son pecados. Por eso es que incluso rechazan el Evangelio. Porque lo ponen sus pensamientos y sus ideales por sobre el Evangelio. Rechazando finalmente la única cura y la única solución para su condición de incredulidad y contaminación, que es justamente el Evangelio. Y esta realidad, queridos hermanos, del rechazo del Evangelio, de los corrompidos, de los incrédulos, si se encuentran dentro de una iglesia, es una muy mala cosa, porque su influencia puede ser por lo menos negativa, si es que no destructiva, porque genera grupos, porque genera divisiones, genera peleas. Y eso es lo que de alguna manera Pablo le está diciendo a Tito: mira, Tito, los que sean irreprensibles, esos tienen que guiar, porque va a haber estos contumaces, estas malas bestias que van por ganancias deshonestas, que van a generar dificultades. Por eso que el líder tiene que ser irreprensible y enseñar todo con respecto a la sana doctrina, dejando de lado, como le dice más adelante, las fábulas, las genealogías que no tienen provecho, no llevan edificación a la iglesia. Volvamos al versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. De alguna forma está como la razón, la base la base más profunda. Estos incrédulos y contaminados, su mente y su conciencia están corrompidas, están contaminadas, manchadas, no han sido regenerados. Y esa es la razón de por qué está sucediendo todo esto en medio de ellos. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, todas las obras que nacen de un corazón no van a ser santas, porque están naciendo de una fuente que está contaminada, que está manchada, por muy buenas que sean esas intenciones. Los mandatos del hombre no cambian la condición interna, ya lo he mencionado. Por eso que su interior sigue estando en la misma condición, por mucho que sus acciones denoten sabiduría, denoten santidad, una super pureza. William Barclay comenta en esta cita, un poquitito extensa, pero permítame, creo que encierra muy bien la explicación aquí. Dice William Barclay: se dice de esos hombres que tenían contaminados tanto la mente como la conciencia. Una persona llega a sus decisiones y conclusiones usando dos facultades. Una, la inteligencia,
para pensar las cosas. Otra, la conciencia, para escuchar la voz de Dios. Pero si tiene la inteligencia pervertida hasta tal punto que no ve más que el lado sucio de todo, y si tiene la conciencia oscurecida y enmudecida por consentir continuamente el mal, no puede tomar ninguna decisión correcta, dice William Berkeley. Entonces, como un círculo donde quedan encerrados y dando permanentemente vueltas ahí mismo, porque su ceguedad, su pecado, su corrupción, los deja ahí, siempre mirando hacia abajo, no pueden levantar la mirada. Se mantienen sucios, corrompidos. Por eso es necesario que Cristo venga y prenda la luz desde afuera, la luz del Evangelio, para que ellos cambien su naturaleza y haga la obra salvadora. Nuestro corazón aún lucha con el pecado. Tú luchas con el pecado, yo lucho con el pecado. Debemos de estar cuidándonos permanentemente, queridos hermanos, de estar pensando en nuestra inteligencia conforme a la Biblia y dirigiéndonos en nuestra conciencia conforme a esos principios bíblicos, esa voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a poder actuar de una manera santa, de una manera que podamos cumplir con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y debemos estar permanentemente examinándonos, evaluándonos. Pastor, ¿eso no será un poco de tortura estar evaluándose todos los días si estamos en la fe? Yo te puedo decir, querido hermano, y responder a esa pregunta que te podría estar haciendo. Las grandes empresas se evalúan permanentemente, al menos una vez al año, si no es que 2 o 3, para ver cómo están sus procesos, qué están faltando, qué pueden mejorar, para optimizar los recursos, para mejorar la producción de lo que estén haciendo. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no podemos hacer lo mismo? De evaluarnos, decir, mira, esta es mi área débil. No estoy leyendo las escrituras. Voy a dedicar 5 minutos esforzadamente todos los días a tal hora para leer las escrituras. Me hago una evaluación. ¿Estoy obedeciendo? A la luz del día de hoy, lo que vas a aprender, ¿cuáles son las medidas que vas a hacer? Tenemos 52 semanas en el año, aproximadamente 52 domingos, que se te enseñan las escrituras, una oportunidad para evaluarte y para poder ir mejorando. Estamos casi a mitad de año, por lo tanto serían 26 domingos. ¿Cuántos de esos domingos han mejorado tu vida? ¿Cuántos de esos domingos te están permitiendo hoy día tener mejores obras que las que comenzamos haciendo en enero? Esa es la razón de por qué nosotros debemos aplicar la inteligencia, la conciencia para poder dirigirnos, porque estamos siendo enseñados en la verdad. Y no la estamos rechazando, por lo tanto no tenemos excusa para decir, sí, yo debería haber cambiado esto cuando se me enseñó del carácter, cuando se me está enseñando del fruto del Espíritu, cuando se me enseñó el mensaje de los unos a los otros. ¿Cuánto ha cambiado eso de mi vida? Preguntas para reflexionar. Versículo 16. Profesan conocer a Dios. Estos falsos dicen, nosotros conocemos a Dios. Nosotros hemos visto a Dios, dicen otros. Lo he visto cara a cara, he estado conversado con Él, me visitó anoche. Pero finalmente, evaluando lo que ya hemos visto, podemos decir que ellos creen conocer a Dios, pero sus obras, sus actitudes, su comportamiento, su conducta manifiestan un desconocimiento de Dios. Sus labios proclaman una realidad que no es una verdad en sus vidas. Sus pecados los hacen tener una convicción de que lo conocen,
cuando en realidad no. Mire el pasaje, Mateo capítulo 7. Pasaje que es conocido, pero que es un ejemplo escritural de esto. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, nosotros te conocíamos. Mira las obras que hicimos. Liberamos, profetizamos. 23. La respuesta del Señor. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron regenerados. Ellos decían, nosotros proclamamos la verdad, miren cuántas personas tenemos en nuestra iglesia. Y lo vemos hoy día, los falsos maestros tienen megas iglesias, parecen estadios más que iglesias. Llenas, llenas. Y dicen conocer y hablar de Dios, hablar lo que Dios les dijo. ¿Pero qué va a suceder? No los conocí. Fueron detrás de ganancias deshonestas, enseñando mentiras, fábulas. Citan las escrituras como si las conociesen y estuviesen hablando de ellas, pero sus acciones manifiestan un desconocimiento de Dios. Y en ese sentido, queridos hermanos, nosotros debemos de tener muy claro que creer no es lo mismo que conocer. La fe verdadera lleva al conocimiento de Dios. No son cosas que podamos separar. No son dos caminos distintos. Voy por el camino de conocer a Dios o por el camino de la fe. La fe nos lleva al conocimiento de Dios. Santiago 2:19. Vamos a revisar rápidamente 3 versículos para reafirmar esto que les acabo de comentar. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Muy bien. Tú crees que Dios es uno. Perfecto. Muy bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Y a dónde van los demonios? ¿Cuál es su fin? ¿Qué fue creado para ellos? ¿Sin un lago de fuego? Ellos creen, pero no conocen a Dios, no lo obedecen, no se someten. El verdadero conocimiento de Dios lleva a la sumisión a Él, si hay una fe verdadera. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos también, la fe lleva al andar, al comportarse y al crecer en el conocimiento. No es que yo con lo que sé es suficiente, con esto me manejo bien. No, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Para acercarse a Dios primero tengo que creer. Si creo me puedo acercar y si me acerco lo puedo conocer. Y cuando lo empiezo a conocer y saber quién es, me comienzo a someter a vivir una vida más santa y empezar a conducirme conforme al Evangelio. Para que cuando llegue el día el Señor no me diga, no te conozco, sino que sus palabras sean otras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por medio de los engaños, de las palabras vanas, de las fábulas, ellos creen que van en el conocimiento de Dios, pero finalmente lo único que hacen es acrecentar su desconocimiento de Dios. Las obras, los engaños, las palabras falsas no llevan a nada. ¿Por qué o por dónde? ¿Cómo es que Dios nos habla? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No por otras cosas, no por sueños. Eso eran otros tiempos, que hablaba por los profetas de otras maneras, a través de una zarza, a través de un ángel que se aparecía.
hoy nos habla a través del Hijo y los hechos relatados a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Juan Calvino comenta lo siguiente respecto de esto. El resultado es que ellos ostentan su vanidad, mientras que el desprecio a Dios se manifiesta en perversa conducta. Y así lo manifiesta Pablo en lo que continúa diciendo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sus hechos niegan la verdad de Dios y de la piedad misma. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mucha pureza, mucha santidad, super santidad. Pero sus hechos, su vida, niegan la eficacia de la verdadera piedad. ¿Qué dice Pablo aquí a Timoteo? Aleja, evítalos. No te juntes con ellos. Los hechos pueden negar tus palabras, queridos hermanos. Considéralo. Incluso los hechos pueden ser más fuertes que las mismas obras. Los hechos, perdón, que las palabras. Tú puedes gritar a todo lo que da tu boca que eres creyente, que eres cristiano, que eres un fiel seguidor de Cristo. Pero si tus obras no acompañan eso que gritas, ni por más grites, más fuerte que grites, tus obras te van a callar. Porque son mucho más fuertes que el grito que puedas tú hacer con tus labios. Primero Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Pero Señor, si yo sigo creyendo, yo sigo confiando en la obra de la cruz del Calvario, ¿estás proveyendo para tu casa? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tus obras, querido hermano, pueden apagar, aplacar, tapar, esconder y todos los sinónimos que puedan ser lo que dicen tus labios. David Bird comenta lo siguiente. Puedes decir que amas muchísimo al Señor. Puedes tener grandes conocimientos de la Biblia y asistir fielmente a los cultos de la iglesia local. Pero si no cumples con aquellas obligaciones elementales de integridad y amor, tus acciones denuncian que tu profesión de fe es falsa. ¿Cómo está nuestra conducta? En el caso de los falsos, sus hechos manifestaban su desconocimiento completo de Dios. Pero además que lo rechazaban, rehusaban de Dios. Era mucho más profundo. Segunda parte del versículo. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este desconocimiento de Dios los lleva a estas tres condiciones, a este resultado que menciona aquí Pablo. Abominables. Quiere decir detestable o repugnante delante de Dios. Como lo dice ahí en Apocalipsis 3, por tanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sus obras los hacen detestables delante del Señor, porque los han rechazado. Finalmente, su pecado también es parte de la idolatría. Pero ¿cómo si ahí no dice que son idólatras? ¿Pero qué es lo que están siguiendo? Sus pensamientos, sus mandamientos, sus propios deseos de ganancias deshonestas o de un hambre descomunal. Glotones ociosos, le dice. Siguen esas cosas más que la palabra de Dios. ¿Y qué no es eso sino idolatría?
La idolatría no es solo inclinarse frente a una imagen o frente a otros dioses. Dioses obviamente que no existen, el único Dios verdadero es Dios. Pero es idolatría. Y sustentan su verdad en estas normas humanas y rechazan y desobedecen la voz de Dios. Por eso son abominables. Dice rebeldes. Ya lo hemos visto, que no acatan órdenes, que son desobedientes. Son las características de los falsos y sus discípulos. Son contumaces, malas bestias. La fe que ellos dicen tener solamente intelectual, tienen conocimiento. Se saben los libros de la Biblia, un par de versículos, pero no tienen la fe salvadora que los hace confiar en la obra de Cristo en la cruz. Reprobados o descalificados. También entendido como inútiles. ¿Para qué? Para toda buena obra. Sus obras, las que ellos hacen posterior a ver todo esto que ya hemos mencionado, al ser evaluadas, ser probadas, lo único que hacen es que Dios le diga, no, sus obras no, aquí no, nada, no tienen nada que hacer. ¿Qué es lo que pasó ahí en Mateo 7? Señor, hicimos aquí, hicimos allá, echamos fuera de nombre, sanamos, proclamamos tu nombre, profetizamos. ¿Qué le dice el Señor? No los conozco. Salgan de aquí, hacedores de maldad, pero si lo que hicimos era en tu nombre. Pero nacen de una fuente que es corrompida, que está manchada. Y si bien, queridos hermanos, aquí es necesario hacer de alguna manera esta aclaración. Si bien las obras no salvan a nadie, la salvación se manifiesta a través de las obras. Tito 2:14, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Posterior a la acción de Dios. Efesios 2, 8 al 10 manifiesta lo mismo en ese orden. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es por obras, sino que es para obras. La salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, si las obras son una manifestación de la fe salvadora, si las obras no están de acuerdo a lo que se proclama con los labios, esa fe es falsa, es inútil, por lo tanto se mantiene en un estado de incredulidad y de contaminación espiritual. Warren Wiersbe comenta, es cuestión de vida o muerte el creer la verdad de Dios o creer la mentira. Tú puedes escoger lo que quieres creer, pero no puedes impedir las consecuencias. Querido hermano, gracias a Dios hemos creído, pero hoy día en nuestro proceso de santificación podemos permitirnos creer o no creer. Puedes creerme lo que hoy día estoy diciendo no conforme a las Escrituras. Si no lo crees, es una decisión tuya. Pero lo que no puedes evitar son las consecuencias. Si creíste a que hay que ser irreprensible y que los líderes somos ejemplos de madurez, puedes decir, no, pero eso es solo para los líderes. Es solo para los que van a estar al frente. Y no lo aplicas a tu vida, perfecto. Es una cuestión que tú decides. Pero las consecuencias de no llevar una vida ejemplar con obras que agraden a Dios, con obras que estén de acuerdo a la fe, es una consecuencia que tú vas a tener que cargar y que no vas a poder impedir. Por eso es el llamado, es que hoy día nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos en la gracia, en el Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios, para hacer buenas obras y para transformar nuestra conducta. Porque los hijos de Dios hemos sido equipados
y estamos siendo equipados para toda buena obra. Segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito, con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, equipado, capacitado para toda buena obra. Y estamos en ese camino de ser perfeccionados. Pero hasta ahora se nos han entregado herramientas, hemos sido preparados, estamos siendo preparados para toda buena obra. ¿Cómo estás conduciendo a tu vida a la luz de esta preparación que hemos tenido a través de la palabra? ¿Está transformando tu vida? ¿Has dejado el pecado? ¿Has dejado la ira? ¿Has dejado la pornografía, las mentiras? Quizás, no sé, una parte de tu carácter que no esté de acuerdo al fruto del Espíritu, por ejemplo, el amor, la paciencia, la paz. ¿Aún eres iracundo? ¿Aún vives intranquilo por la situación en la que estamos? Para ir concluyendo, no existe, queridos hermanos, la posibilidad de separar, de dividir la profesión de fe, lo que se dice creer, con la conducta. No se puede separar. El creyente debe hacer las buenas obras para las que fue preparado. Entendiendo que estamos en un proceso. No vamos a pedir las obras perfectas de alguien que ya ha sido glorificado, porque esa es la parte final del proceso. Pero sí conforme a lo que ha sido enseñado. El líder debe manifestar el amor, la autoridad, porque el mejor tiempo para detener una falsa doctrina es antes de que se comience a esparcir, a diseminar. Y eso el líder tiene una responsabilidad, pero tú también tienes una responsabilidad, porque el líder no es omnipresente, no está en todo lugar. Si alguien va a tu hogar y empieza a enseñarte cosas que no están en las Escrituras, a generar división, tienes que silenciarlo. Tienes que silenciarlo. Porque no es lo que Dios demanda. Solícitos en la unidad del Espíritu. En Efesios 4 lo enseña. En guardar la unidad del Espíritu Santo. No divisiones. Y aún más si son cosas doctrinales, más aún. A eso es necesario taparles la boca. Reprenderlos duramente. Cada uno de nosotros, cada creyente debe evaluarse, como dije, como parte de las conclusiones y de las aplicaciones de hoy día. Cada creyente debe evaluarse no como un medio de tortura, como dije, sino como un proceso para ir mejorando, para ir creciendo. Debemos de considerar, queridos hermanos, frente a estos ejemplos de estos falsos maestros, de estos falsos discípulos, con qué pasión, con qué deseo, con qué dedicación nosotros hoy día estamos sumergiéndonos, sometiéndonos a la verdad de Dios. Y eso es una evaluación que tienes que hacerte tú, que yo tengo que hacerme también. Porque solamente tú puedes dar un veredicto al respecto. Tú puedes decir cómo está tu vida. Porque en la intimidad solo estás tú y Dios. Dios, por supuesto, tiene su evaluación y la tiene muy clara. ¿Cómo la haces tú? ¿Cuál es tu resultado? Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cómo está tu conducta? ¿Tu conducta está dignificando el Evangelio?
¿Son tus obras las pruebas de tu fe? Y con esto no quiero que pienses que te estoy apuntando el dedo como si fueras un falso discípulo o un falso maestro. Pero si Dios nos está hablando de esto hoy día, de cómo es que estos falsos pensaban que estaban conociendo a Dios y sus obras lo rechazaban, es necesario que nos evaluemos hoy día nosotros. Y por eso te hago estas preguntas. Y te planteo un desafío para tu vida, para que te evalúes. ¿Son tus obras prueba de tu fe? O más aún, y aunque duro parezca, pero necesaria es esta pregunta. ¿O son tus obras las pruebas de tu condenación? Es duro, pero es necesario evaluarse. Porque nuestras obras, nuestros frutos, nuestro cambio de carácter tiene que glorificar a Dios. Y manifestar ese cambio que decimos nosotros que el Evangelio hace. Si no, estamos negando su eficacia. Estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos pisoteando la revelación de Dios. Dios nos ayude para que yo como líder pueda ser cada día más irreprensible, más santo ante los ojos de Dios. Pero tú también, hermano, cada día seas más santo, más puro, poniendo atención a la verdad de Dios y transformando tu vida como también yo tengo que transformar la mía. Y juntos, como iglesia, y a todos los que nos estén escuchando, podamos con nuestra vida, con nuestras obras, mostrar el certificado de ser salvos y glorificar así el nombre de Dios y ensalzarlo y ponerlo en alto y no pisotearlo. Dios nos ayude. Y recuerda siempre, querido hermano, recuerda siempre que los hechos confirman la fe, que nuestra conducta va a ser muestra de que somos una iglesia que se conduce conforme a la verdad. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, porque tú, en tu amor y misericordia, nos hablas a través de tu palabra de una manera firme para que nos evaluemos. Y gracias porque nos haces comprender que no es posible separar la realidad de lo que creemos con cómo nos conducimos. Te pedimos ayuda para poder evaluarnos de manera permanente y continua, para seguir mejorando como una muestra de un compromiso contigo. Que tu palabra siga obrando en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter para seguir transformándolo. Y que tu Hijo Jesucristo siga siendo formado en nosotros como tu palabra nos enseña. No abandones esa obra y ayúdanos a nosotros también a ser responsables y a hacer las buenas obras que nos corresponde hacer como hijos tuyos. Te damos gracias por tu palabra. Danos sabiduría para vivir como es digno del Evangelio. Te lo rogamos, Padre bendito, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.